Vamos con el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Y en este Evangelio vamos a ver varias cosas y vamos a comenzar con unas enseñanzas que el Señor les da. Déjenme ponerlo acá para que se vean. Ajá. Fíjense, en este evangelio, al principio vamos a ver tres cosas. Primero, Jesús defiende a sus discípulos cuando agarran unos granitos un sábado, sana a un paralítico en un día de reposo y además elige sus 12 apóstoles, ¿no? Eso es el principio de este capítulo y lo vamos a ir viendo. Fíjense lo que sucede. En la ley, el día de reposo era un día en el que no se podía trabajar para nada. Realmente estaba en la ley. El Señor decía que ese día era un día dedicado para Él. Era un día, no es un día dedicado como para echarse y no hacer nada, sino era un día para hacer esa parada durante el trabajo de la semana y tener un día para alabar a Dios, para aprender a Él, para estar en comunión con Dios. Esa era la idea. Los judíos tomaron esto y realmente la ley como una ley. O sea, era una ley y en esa ley ellos perdieron de vista la esencia de Dios, que es el amor. Entonces, cualquier cosa que se hacía ese día de reposo era, bueno, horrible. O sea, nadie podía hacer nada en el día de reposo. Entonces, suceden hay dos situaciones que nos presenta Lucas en el Evangelio. La primera es cuando los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. O sea, los discípulos están con Jesús, están en un campo, hay unas espigas de trigo y ellos agarran esas espigas y empiezan a comerlas. No es que ellos estaban segando el trigo y cosechando el trigo, que sería un trabajo, no. Ellos simplemente tenían hambre y empezaron a comer las espiguitas de trigo. Y los fariseos que estaban ahí empezaron a decir que cómo era posible que estos en el día de reposo estuvieran haciendo eso. Y Jesús no les dice nada con relación a la ley a ellos, o sea, no le contesta en ese momento contra la ley, sino que les recuerda que David David que fue el que se enfrentó a Goliat, él estuvo huyendo porque Saúl, que era el rey, lo empezó a perseguir. Bueno, en una de esas él estaba en esa huida y tenía hambre y entró en el templo y comió de los panes que estaban, eran los panes de preposición, los panes que estaban ofreciendo al Señor. Y entonces Jesús lo que le dice, recuerden lo que hizo David, cuando tuvo hambre, comió esos panes, aunque esos panes se supone que no eran para comérselos ellos. Es lo mismo que le está diciendo. Mis discípulos tienen hambre y aunque sea el día de reposo, pues comen. Y otra situación que pasa en el día de reposo es este hombre que tenía la mano seca. Están aquí en la sinagoga, era sábado, Jesús siempre estaba en la sinagoga los sábados porque le estaban enseñando y había un hombre con una mano seca. Y entonces cuando el Señor lo ve con la mano seca, le dice que estira la mano y lo sana. Y entonces los fariseos que estaban ahí, los hebreos se pusieron furiosos, porque imagínense el grado de religiosidad, porque el religioso es que hace cosas para agradar a Dios. O sea, si era día de reposo, guardo el de reposo. Si tenía que ayunar, ayuno. Si tenía que dar el diezmo, doy el diezmo. Pero el corazón no tengo pelú. O sea, el corazón no tiene nada, no está cercano de Dios. Por eso es que el Señor, por eso es que lo hemos visto en la Biblia que dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, por dentro están muertos, pero los sepulcros por fuera estaban con cal. Entonces se veían blanquitos. Pero por dentro hay pura podredumbre, muerte, y así los llama a ellos. Entonces estos se ponen furiosos porque, imagínense, porque Jesús sana a este hombre que tenía la mano tiesa. Y entonces el Señor los ve y le dice, o sea, les voy a preguntar una cosa, ¿es lícito en un día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y el Señor les dice además que el día de reposo, o sea, que Dios hizo ese día de reposo para Él. Y Él es Dios. O sea, que Él el día de reposo hace lo que su voluntad decida. Y sobre todo, si hay una necesidad en un día de reposo, pues expresar el amor de Dios y sanar, que es lo que el Señor vino a hacer. Fue sanar y predicar, pues por supuesto lo tenía que hacer.
Entonces, en estas dos partes, el Señor empieza a mostrarle que eso de la ley ya pasó. O sea, Él viene ahora con una nueva, o sea, todo va a ser nuevo. O sea, eso del día de reposo y la ley ya no va a estar más, va a ser todo nuevo, porque Él va a venir y Él va a resucitar. Y lo más valioso que tenemos nosotros es el amor hacia los otros. Y no importa el día en que nosotros vamos a demostrar ese amor, ni dónde estamos, ni a quién lo hacemos. Entonces, Lucas empieza a narrar este capítulo con estos dos acontecimientos que suceden el día de reposo. Y luego dice que en esos días el Señor fue al monte a orar. Fíjense que se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. O sea, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y fíjense que la necesidad que tenía él de orar, que tuvo que orar toda la noche. Al día siguiente iba a escoger a sus discípulos. Y para eso necesitaba realmente orar. Y ese es un ejemplo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Nosotros debemos de practicar esa oración, debemos de practicar esa comunión constante con el Señor, hablar con Él, consultarle todas las cosas, ponérselas delante de su presencia para que Él nos dirija. Y como habíamos visto antes, ya él había tenido algunos encuentros con los discípulos y esta vez los llama definitivamente. Ya en la barca, como vimos en el capítulo 5, ya le dijo a Simón y a los otros que estaban ahí que lo siguieran. Y ahora termina de escoger sus 12 apóstoles. Había muchos que lo seguían, pero el Señor escoge a estos. Escoge a Simón, que es el que llamó Pedro, que Simón Pedro más adelante lo va a negar, en una parte le dijo, no, por favor, no, o sea, no es posible que tú te vayas a sacrificar. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo vino a hacer la voluntad de mi Padre. Simón le dijo, Satanás, apártate de mí, porque en ese momento Satanás habló por la boca de Simón, o sea, Simón Pedro. Estaba Andrés, que era el hermano de Simón, estaba Jacobo y Juan, estaba Felipe y Bartolomé, estaba Mateo. Mateo es el que escribe el Evangelio de Mateo, que en otros evangelios lo llaman Leví. Acuérdense que lo vimos en los capítulos anteriores, que Mateo era un recaudador de impuestos, era un judío que le sacaba los impuestos a sus hermanos judíos. O sea, era alguien detestable, porque era como un traidor. Bueno, ese es uno de los que el Señor escoge. Estaba Tomás, que no creyó en Jesús. Estaba Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, que era hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que iba a ser el traidor. Y por supuesto que Jesús está escogiendo todo esto, y como omnisciente sabe todo lo que va a venir, sabe todo lo que va a pasar. Así que él no hizo esto porque se equivocó, sino porque él está haciendo exactamente la voluntad de su Padre, y por eso escoge a estos discípulos que van a ser los que son llamados después a llevar el Evangelio, los primeros que van a ser llamados al Evangelio. Después que sucede esto, vamos a ver lo que llaman el sermón en la llanura de las bienaventuranzas, porque nosotros tenemos otro sermón que vemos en Mateo, que es el sermón del monte, que también el Señor ahí habla de las bienaventuranzas. Pero en este caso, cuando se está narrando, cuando Lucas nos narra esta parte, ellos no estaban en un monte, sino en una llanura. Y dice que el Señor alza los ojos hacia los discípulos, o sea que los discípulos estaban un poquito más altos que él, él estaba más abajo, por eso llaman la llanura. Y entonces él aquí habla de estas bienaventuranzas. En este caso, cuando vemos las bienaventuranzas que vemos en donde Lucas, no son tantas como las que dijo en Mateo. Sin embargo, vemos que este sermón, o sea, esta prédica la hizo en muchas y en repetidas oportunidades. Entonces, vean que cuando el Señor va a hablar estas bienaventuranzas, son declaraciones de felicidad. Y esa felicidad está conectada con una promesa. Pero cuando nosotros vemos estas bienaventuranzas, para la mente humana no tienen como mucho sentido. Pero vamos a ir viendo de qué se trata. Entonces, dice así Lucas, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y cuando el Señor está hablando de los pobres, no está hablando de gente pobre, pobre que tenga necesidad de alimentos, de necesidades físicas. Primero porque el Señor no llama bienaventurados a los pobres que tienen necesidad realmente, porque
De hecho, nosotros leemos en la Biblia que la pobreza es una maldición, no es una bendición. Entonces, no es una bendición que tú seas pobre, es algo que el Señor no lo quiere para ti. El Señor quiere que todos tengamos todo lo necesario para suplir nuestras necesidades. Él está hablando principalmente de pobreza de espíritu. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una necesidad, que con todas las cosas que nosotros podemos tener en este mundo, que puede ser poder, riqueza, puede ser alimentos, puede ser fama, puede ser tantas cosas, que nosotros sin embargo entendamos que somos pobres, porque si no tenemos a Dios, no somos nadie, no podemos hacer nada y vamos a estar separados de Él para siempre. Entonces, esa es la pobreza de espíritu que el Señor se refiere en este momento. Cuando nosotros somos humildes de corazón, no somos altivos, pues las personas altivas no reconocen que tienen necesidad de Dios. Entonces, no nos reconocen que tienen esta necesidad en su espíritu. Ahora, cuando uno es humilde y uno es honesto, uno reconoce esa necesidad. Entonces, esos somos los humildes y los pobres de espíritu, a los que el Señor en este momento se está refiriendo. Y nos llama bienaventurados porque dice, aquellos que reconocen que necesitan a Dios en su espíritu, que con todo lo que hay en este mundo no pueden saciar y no van a ser felices, ellos son bienaventurados, porque de ustedes va a ser el reino de Dios. Esa es una maravillosa cosa que el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿no? Terrible es cuando alguien siente que no necesita a Dios para nada, se siente autosuficiente. El Señor no lo puede salvar, porque Él ha cerrado su corazón a Dios. El Señor no puede hacer nada con esas personas. Y esas personas al final no se van a poder salvar y van a tener una eternidad separada de Dios. En cambio, el Señor nos dice, ustedes son bienaventurados y el reino de Dios va a ser de ustedes. Amén. Después dice, y aquí, bueno, también lo dice en Mateo 5:3, que es donde le digo que también habla de las bienaventuranzas. En esta bienaventuranza el Señor sí agrega los pobres de espíritu, pero se está refiriendo a lo mismo. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es una promesa que nosotros tenemos. O sea, los cielos, nosotros vamos a estar en el cielo, porque nosotros hemos reconocido la necesidad de Dios. Hemos reconocido que necesitamos que nos perdone nuestros pecados. Hemos reconocido que sin Él nosotros no podemos acercarnos a Él y no podemos hacer nada. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado eso, el reino de Dios viene a morar en nosotros, en nuestro espíritu, ya de una vez, aquí en la tierra. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, nos vamos directamente al cielo. Amén. Esto es una cosa maravillosa. Sin embargo, la persona orgullosa de espíritu no va a confesar nunca su necesidad, va a decir que no necesita a Dios, que qué fastidio, háblame de otra cosa, no sé qué, se hacen los locos, son arrogantes. El Señor dice que mira de lejos al altivo, pero él se acerca al humilde. Y esos humildes y pobres de espíritu somos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Amén. Entonces vean que por todos lados estas bienaventuranzas nos están diciendo que ustedes son los cielos. Después habla de otra bienaventuranza y habla bienaventuranza los que ahora tenéis hambre porque serán saciados. Y otra vez, no es un hambre física, es un hambre de espíritu, es un hambre, un deseo, un hambre de la palabra de Dios. Cuando la gente tiene hambre de Dios, la gente quiere conocer a Dios, quiere aprender de Él, quiere entender lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere. Eso es un hambre espiritual. Y de hecho el Señor nos los dice, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque acuérdense que nosotros realmente somos espíritu, somos un espíritu que tenemos un alma, que es donde están nuestros sentimientos, nuestra inteligencia, nuestras emociones, y vivimos en un cuerpo. El cuerpo es así, bueno, el cuerpo es así como la casa, pero nosotros realmente no somos el cuerpo, ni somos nuestra inteligencia, somos nuestro espíritu. Y es ese espíritu que se tiene que alimentar. ¿Y se alimenta con qué? Con la palabra de Dios. Entonces dice, bienaventurados los que ustedes tienen hambre de mí, tienen hambre de Dios, porque ustedes serán saciados. Significa que vamos a ser saciados todo el tiempo. De la necesidad que nosotros tengamos, el Señor nos va a saciar. Y nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque todo nuestro propósito y nuestra vida
va a estar enfocada con Dios y Dios nos va a saciar y nos vamos a poder estar en esa verdadera felicidad que no depende de lo externo, sino de lo que el Señor nos habla, de lo que el Señor nos dice en su palabra. Vean aquí dos versículos, como les digo. En Mateo 4:4, cuando el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vean lo que el Señor dice en el Evangelio de Juan, les dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, el Señor se alimentaba de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nos alimentemos nuestro espíritu y nos fortalezcamos nuestro espíritu, nuestra fe, de esa voluntad de Él que está en su palabra, que es lo que la Biblia nos trae y nos revela. Amén. Entonces, vamos viendo todas estas bienaventuranzas y a qué se refieren. Como se dan cuenta, todas las bienaventuranzas están refiriéndose a aquello que es para siempre, aquello que no muere con la carne, que no muere cuando nosotros dejemos de vivir, sino que es aquello que salta para vida eterna, lo que realmente importa, lo que se va a mantener para siempre. Ahí es donde está nuestra felicidad y por eso es que somos bienaventurados, porque no depende de lo que pasa en el mundo, depende de Dios y Dios está reinando, Dios está en su trono desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de los tiempos. Amén. También dice, bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Y los que lloramos, o sea, les voy a decir, cuando nosotros reconocemos quiénes somos honestamente delante de Dios, cuando nosotros hacemos eso, nosotros muchas veces vamos a llorar, porque reconocemos nuestro pecado, reconocemos quiénes somos, reconocemos cómo hemos fallado, reconocemos cuán necesitamos al Señor, reconocemos ese amor que Él tuvo, que nosotros haciendo todo lo que nos daba la gana, sin no importarnos nada, Él murió por nosotros y eso nos lleva a contrictar nuestro espíritu y muchas veces nosotros lloramos y lloramos por ese pecado que hemos cometido y lloramos por esa vida que hicimos apartados del Señor. Pero el Señor dice, los que ustedes lloran ahorita porque se han arrepentido de su pecado, ustedes van a reír, ustedes van a ser felices, porque se han arrepentido y el Señor nos perdona y pasamos de muerte a vida. Entonces, esos son bienaventurados. Entonces, los que ahora están todo el tiempo riéndose en este mundo, que los vemos en los periodos, en las redes sociales, en Instagram, que los vemos así poderosos, siempre riéndose, siempre no sé qué, no sé cuánto, pero que en su alma no tienen nada y su corazón no siguen al Señor y no reconocen sus pecados, no se arrepienten. Ahorita están riéndose y pareciera que todo les va bien y pareciera que no tuvieran problemas, pero ellos están condenados eternamente a muerte. Pero además hay algo, esas almas se ríen, sonríen, pero dentro de su corazón no hay felicidad, porque solamente la felicidad, la paz, la verdadera paz, viene de Dios. Como dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no las doy como la da el mundo. La paz del mundo es esa paz que uno tiene cuando todo está maravillosamente bien. Entonces uno tiene paz porque todo está tranquilito, todos somos felices. Pero el Señor te dice, yo te doy una paz que no tiene nada que ver con lo que pasa a tu alrededor. Alrededor se puede estar cayendo, pero mi paz, que es de arriba, es la que vas a tener tú en esos momentos. Y la gente va a decir, porque esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la gente lo ve a uno y dice, bueno, no entiendo por qué estás tan tranquilo. Si te estás en este problemón, bueno, porque es que mi paz no es la mía, es la que Dios me dio. Amén. Vean todas estas bienaventuranzas maravillosas. Y la última bienaventuranza que nos narra Lucas es esta, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Jesús, por causa de llevar el Evangelio. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y está hablando de los judíos. Él está ahorita hablándole a los discípulos. Los discípulos son judíos. Decía, bueno, sus padres, o sea, todos los antepasados de ustedes hicieron lo mismo con los
Los profetas vinieron a hablar de Dios. ¿Y qué hicieron? Bueno, los persiguieron, mataron a los profetas, los encarcelaban y no creían y, ¿saben? Se burlaban de ellos y los perseguían. Lo mismo van a hacer con ustedes. Pero cuando ustedes los rechacen por tratar de hablar del evangelio, por tratar de llevar estas buenas nuevas, gócense, porque van a tener un galardón en el cielo. Y eso es una cosa que nos sucede a todos los que llevamos el evangelio. Van a haber amigas de nosotros, amigos, familiares que se van a separar de nosotros, no van a querer estar con nosotros. Van a empezar a decir, eso es una aburrida, eso es un fastidio, lo único que hablas de Dios. Van a ver, yo por ejemplo, en mi caso particular, familiares muy cercanos a mí me han prohibido que les hable de Dios. Prohibido. No me vuelvas a hablar de Dios. A mí me rompe el corazón porque yo sé porque yo quiero también que se salve. Yo lo que quiero es que, así como el Señor, como yo sé que cuando yo me muera voy al cielo, yo quiero que toda mi familia esté arriba conmigo y que seamos felices eternamente, pero eso es un proceso que es voluntario de cada uno. Entonces, cuando alguien que tú amas tanto rechaza a Dios de esa forma, a uno se le rompe el corazón. Pero bueno, uno lo que hace es que lo mantiene en oración y dice, Señor, si tú me llamaste a mí y no hiciste sesión de personas, ya también lo vas a llamar, vas a llamarlos también a todos los que nosotros amamos. Pero es así, la gente empieza a burlarse de ti, detrás de ti, empieza a decirte que eres un fanático, o sea, te empiezan a vitupediar, o sea, empiezan a burlarte, a juzgarte. Eso es así. Si nosotros estuviéramos hablando de otras cosas, de meditación, de mente positiva, de no sé qué, todo el mundo, oye, sí, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Dónde me meto? ¿Cuál es el enlace de yoga? Buenísimo, porque ahí no hay ningún problema, porque no estamos enfrentando a la persona con su realidad, con Dios, con su verdad. Ahí no hay nada, no hay nada. O sea, ¿cómo les digo? Ahí no hay nada en juego. Pero cuando uno le habla a Dios, a una persona, eso es que uno tiene que estar frente a Dios. Nadie quiere hacer eso. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, se escondieron y empezaron a tapar su desnudez, o sea, su pecado con unas hojas de higuera. Y eso es lo que la gente hace. La gente tapa su pecado con otras cosas y se esconden de Dios. Entonces, los que llevamos el evangelio, bueno, somos vituperiados. En el caso de los misioneros son mártires, los matan, los encarcelan, o sea, es una cosa fortísima. Pero bueno, el Señor dice que nos gocemos, que eso lo han hecho siempre con todos los que han llevado la palabra del Señor y que vamos a tener un galardón maravilloso en el cielo. Entonces, y tristemente todos aquellos que hacen esas cosas y que en este momento creen que son afortunados y que no necesitan de Dios y desprecian el evangelio, bueno, van a sufrir grandemente por toda la eternidad. Amén. Y bueno, y entonces esta primera parte termina con esto, con los ay. Y cuando el Señor dice ay, está revelando un dolor grande. Y dice, ay de vosotros ricos. Y en este caso, la riqueza no es mala, o sea, la riqueza por sí no es mala, o sea, ser rico es una bendición. El problema es, aquí podemos hablar de dos tipos de riqueza. Puede haber una riqueza material y otro, que son esos ricos que tienen al dinero como su Dios, o sea, ellos, su seguridad en esta tierra, lo que ellos son, es, es por sus riquezas. O sea, si les quitan sus riquezas, no están ni seguros, o sea, su Dios son las riquezas. Entonces el Señor dice, hay de vosotros ricos, o sea, que en vez de tener los ojos puestos en Dios, tienen los puestos en los ojos en sus riquezas. Y el Señor dice que cuando una persona tiene los ojos su Dios es otro, es lo que se llama idolatría. Y la idolatría no es solamente que uno se incline a imágenes y adore a unas imágenes, no. Puede ser que adores a tu dinero y tú vives en función del dinero y lo guardas tu dinero y te estás tranquilo porque tienes dinero, no porque Dios es tu proveedor, sino porque tienes una cuenta en el banco. Entonces el Señor dice, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestros consuelos, o sea, ustedes aquí están tranquilos. Hay de vosotros los que estáis saciados, o sea, los que con todo lo que el mundo da,
están ustedes satisfechos. O sea, el mundo me da diversión, alegría, me da, qué sé yo, viaje, me da éxito, me da, qué sé yo, soy exitosa con los hombres, o sea, me da todo ese tipo de cosas. Vean que todo esto que está hablando ahorita en los hay, está hablando de las cosas naturales. Todas las bienaventuranzas son de aquellas cosas que no se pueden comprar, que nosotros no las podemos tener, que solamente están en el cielo y nos las da Dios. Y estas AIs son para las personas, para los que confían en cosas que son materiales, que son de este mundo y que se acaban cuando nosotros nos muramos. O sea, la riqueza, si yo soy millonaria, pero me muero, eso lo dejo aquí. Si yo estoy saciada porque tengo todo lo que yo quiero en este mundo, también cuando me muera, eso no me va a servir para nada. El Señor dice que van a tener hambre después. Dice, porque ahora ustedes que se ríen, o sea, los que no tienen necesidad de nada, se ríen porque siempre están en una vida alegre, un bonche, una cosa, que no es malo estar en fiesta, eso no es malo. Lo que el Señor trata de decirnos aquí, si esa es tu vida, si tu vida está relacionada con ese tipo de diversión solamente, si tu vida está segura porque tienes dinero, si tú estás tranquilo porque tienes todo lo que necesitas, si tú eres una persona que todo el mundo te vanagloria y te dice que tú eres maravilloso, 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 o sea, toda tu recompensa ya lo tuviste aquí en la tierra. O sea, o sea, ya estás saciado, o sea, ya tu pago ya está listo, tú te lo ganaste, o sea, tú lo tienes. La tranquilidad de tus riquezas, la felicidad de todas tus alegrías aquí en la tierra, estás saciado porque no te hace falta nada, y además tú tienes quien dice que tú eres maravilloso son los hombres, no Dios. Dios no te dice que tú eres bienaventurado, son los hombres. Y dicen, hay de ustedes. ¿Por qué? Van a, porque ustedes van a llorar y porque ustedes van a tener hambre. Y van a tener hambre de justicia, van a llorar. Y dice que cuando en el infierno va a haber un crujir de dientes y un lloro continuo para siempre. Entonces el Señor dice, ay de esas personas. Amén. Que realmente los placeres y lo que da este mundo son los que los satisfacen y los hacen felices. Hay de ustedes, porque aquí ya tienen su recompensa. Entonces, el Señor nos muestra con todas estas bienaventuranzas y al final con estos ayes que nuestra verdadera felicidad es alcanzar esta vida eterna, es tener esta vida eterna, y solamente esta vida eterna la obtenemos a través de Jesús, de creer en Él y de seguir su palabra y de tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Amén. Bueno, esta es la primera parte y la conclusión de esto es que la verdadera felicidad se encuentra en ¿qué? En ser de espíritu humilde, que reconoce y llora sus pecados, tiene un alma necesitada y que solo se sacia con Dios. Y realmente la verdadera desdicha se encuentra en los que ahora ríen y se sacian en el pecado, porque un día llorarán eternamente. Amén. Una de las cosas que, que me pasaba a mí antes de estar con el Señor Jesús era que a pesar de que yo, la verdad es que tenía una vida, en ese momento no tenía necesidades de nada, estaba bastante tranquila en todo, yo sentía, siempre tenía como algo, como un hueco adentro, o sea, no podía estar completamente feliz, algo me faltaba y yo no sabía qué era. Y era, eso lo vemos en Primera de Corintios, cuando yo lo leí me di cuenta que así me sentía yo. Dice que era como campana que suena, como címbalo que retiñe, pero las campanas y los címbalos son huecos por dentro. Yo me sentía así, o sea, yo tenía muchas cosas, pero en el fondo yo sabía, o sea, había algo ahí que no terminaba de llenar. Y es que el Señor dice, y lo vemos en Eclesiastés, creo que en Eclesiastés o en Proverbios, que dice que el Señor ha puesto en nosotros eternidad. Y esa eternidad, o sea, esa está en el espíritu. Y esa eternidad solamente se sacia con Dios. Entonces, eso no lo tenía yo. Entonces, una vez que yo estoy con el Señor, todo como que se alineó, todo como que cayó en su puesto,
todo como que tuvo sentido y ahora tiene sentido. Amén. Pero antes, yo aunque estudiaba y yo soy una persona así que como que sigo un camino y así hasta que lo logre y tal, pero de todas formas había algo en mi corazón que me faltaba. Una vez que el Señor vino a mi vida, fue como que todo encajó y ahora sí estoy satisfecha, porque ahora Dios está conmigo y eso está satisfecho. Cuando nosotros podemos ver todas esas personas súper exitosas que le conocemos la vida, porque bueno, son personas que tienen su vida pública y vemos que muchas de esas se suicidan, son depresivos, o vemos que todas esas cosas que tienen, tienen de todo lo que una persona en el mundo quisiera tener, no satisface. O sea, una vez que tienen algo, necesitan otra cosa más, necesitan algo más, necesitan algo más. O sea, el deseo de poseer y de tener algo material es un deseo que no termina nunca. Es un deseo que de por sí es como que se acrecenta. Entonces, si yo tengo esto y ahora tengo mucho más dinero, me puedo comprar otra cosa, la compro, pero una vez que la tengo es como que, wow, yo lo quería tanto, pero una vez que lo tengo como que, o sea, no era tan, no, o sea, pensé que iba a sentirme más satisfecha. Y así va sucediendo. Por eso esas personas que solamente cosechan y tienen cosas materiales, están vacíos, no consiguen muchas veces qué es lo que tienen que hacer ni cómo orientarse y tienen esas vidas que son unas vidas que terminan muy lamentables y muchas de ellas destruidas. ¿Sí? Entonces, podemos dejar esta primera parte del capítulo 6 aquí por la clase de hoy y la semana que viene vamos a ver la segunda parte del capítulo que es Eneas. Eneas porque el Señor cuando nos empieza a hablar de cómo deberíamos de actuar nosotros hacia los demás, son cosas que son tan exigentes que naturalmente nosotros no podemos pensar que eso es justicia, sino que a veces vamos a decir, bueno, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos unos sonsos, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esa justicia de Dios. Y esa justicia de Dios la vemos en Jesús. O sea, Jesús sacrifica su vida, lo da todo, derrama su sangre por un montón de gente, millones de gente que no lo quieren, bueno, que lo han abandonado y sin embargo él está en la cruz, está muriendo y lo están crucificando y él dice, Señor, perdónalos, él no sabe lo que hace. O sea, él nos dio ejemplo de cómo es esa justicia del reino de Dios. Amén. Entonces, esto lo vamos a dejar para la semana que viene porque es difícil de tragar. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor porque estuvimos acá y pedirle que nos ayude. Señor, yo te pido por Marigenia, por Yarixa, te pido por Marisela, te pido por cada una de todas las que han oído tu palabra, aunque en este momento no están acá, Señor, toda esa semilla que es tu palabra, que caiga en tierra fértil, Señor, que no sea una semilla que tenga una raíz pequeña y se seque esa plantica, Señor, sino que esa semillita pueda tener una raíz profunda y esa raíz crezca y crezca y tú, Señor, te arraigues en nuestros corazones para siempre, Señor, y que nosotros vivamos todo el tiempo dependiendo de ti, porque tu palabra dice que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Queremos poner nuestros corazones delante de tu presencia para que tú vayas abriendo todas esas puertas que hemos cerrado y que no queremos que tú entres, pero en este momento queremos abrirlas, Señor, vamos a abrirlas para que tú vayas restaurando y nos vayas sanando todas esas zonas de nuestro corazón que no nos permite, Señor, tener esa vida maravillosa, esa paz, esa tranquilidad que tú has ganado para nosotros, Señor. Te entregamos a todos nuestros seres queridos, especialmente a nuestros hijos, Señor. Te los entregamos a ellos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos de toda acechanza del maligno. Los tiempos, Señor, están muy duros. Los tiempos están terribles a nivel mundial, en todas partes del mundo. No hay una zona que se salve, Señor. Hay una amenaza sobre toda la humanidad en este momento, de todo tipo. Y nosotros estamos refugiados bajo tus alas, Señor, y ahí estamos seguros, Señor. Gracias por tu protección, gracias por tu cobertura, gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado